Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Hoy no nos toca una historia nueva sobre Faquencio, sino que vamos a tener que profundizar en los nuevos movimientos sociales que nacen durante el siglo XIX como consecuencia de la industrialización que se está produciendo en Europa. Como ya sabemos, se considera que Adam Smith, un economista escocés que había desarrollado casi toda su carrera en Inglaterra, había desarrollado esta doctrina económica durante el siglo XVIII. El capitalismo de Adam Smith básicamente lo que defendía era la división del trabajo, la libre iniciativa de la gente, de los empresarios, para llevar a cabo todo tipo de empresas y de aventuras empresariales, así como la no intervención del Estado y la defensa a ultranza de la propiedad privada, con el fin de que la gente sintiera que tenía seguridad en la posesión de sus bienes y decidiera invertir para mejorar la economía. Pues bien, este liberalismo económico o capitalismo que había arrancado durante el siglo XVIII se impuso en la Europa del siglo XIX, pero las durísimas condiciones laborales a las que los empresarios sometieron a los trabajadores llevaron al nacimiento de distintas ideologías obreras, así como a la aparición de organizaciones obreras que pretendieron y que lograron con bastante éxito, aunque con el paso de muchísimos años, defender los derechos de los trabajadores. Además, aunque los grandes empresarios defendían este liberalismo de Adam Smith, en realidad la economía no estaba funcionando así, sino que se aprovechaban y se acercaban al poder político con el fin de lograr ventajas. Lograr ventajas como, por ejemplo, potenciar que muchísimos gobiernos establecieran una política proteccionista, es decir, que pusieran aranceles, impuestos a los productos extranjeros. De esta manera, los empresarios del país propio se beneficiaban al estar penalizados aquellos productos importados desde el exterior. Y esto va, obviamente, contra la no intervención del Estado que propugnaba Adam Smith. Además, también los empresarios presionaron al poder político para que concediera todo tipo de subsidios y subvenciones, esto es, ayudas económicas para abrir algunos negocios. Una vez más, si el gobierno te está pagando parte de tu empresa para potenciar que la construyas, también esto está yendo contra la no intervención estatal que propugnaba Adam Smith. Y finalmente, estos grandes empresarios aprovechaban de su influencia política para conseguir contratos nombrados a dedo. Así que a pesar de que en teoría era lo que defendían, se estaban aprovechando de todos los fallos y debilidades del sistema para hacer ingentes cantidades de dinero, mientras de forma hipócrita defendían las bondades del capitalismo, de la no intervención del Estado. Pues bien, con estas durísimas condiciones laborales, de las que ya hemos hablado, jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias, niños por encima de los 8 años trabajando, mujeres cobrando la mitad que los hombres, condiciones higiénicas, sanitarias, etcétera, en las fábricas pésimas, van a nacer todo tipo de organizaciones para defender los derechos de los trabajadores. En primer lugar tenemos a las sociedades de socorro mutuo, que eran unas sociedades organizadas por los propios trabajadores en las cuales uno se podía afiliar pagando una cuota mensual y te proporcionaban ayuda en caso de necesidad. Por ejemplo, si un trabajador que pagara su cuota era despedido, la sociedad de socorro mutuo, dado que había estado pagando todos los meses, te concedía una pequeña ayuda económica para que pudiera sobrevivir tanto el trabajador como su familia hasta que encontrara un nuevo empleo. Tenemos que tener en cuenta que en esta época el paro todavía no existe, así que cuando alguien se quedaba sin trabajo, se quedaba absolutamente sin ningún tipo de ingreso. El dinero que te proporcionaban las sociedades de socorro mutuo era pequeño, es decir, no se podía vivir con ello en realidad, pero al menos te proporcionaba una pequeña cantidad de dinero para poder alimentar a tu familia. También las sociedades de socorro mutuo solían incluir cuotas, las cuales te pagaban si caías enfermo. Tampoco existía la seguridad social en esta época, así que si una persona sufría un accidente, aunque fuera un accidente en el propio puesto de trabajo, y recordemos que en esta época solían pasar bastante a menudo porque las condiciones eran terribles, por ejemplo, una persona que sufre una amputación de una mano o un minero que sufre una enfermedad respiratoria, la sociedad de socorro mutuo temporalmente te pagaba una cantidad de dinero hasta tu recuperación.
aunque en el caso de enfermedades que fueran terminales o de accidentes que realmente supusieran una incapacidad, ese dinero era temporal, se acababa y el trabajador debía buscarse su propio modo de sobrevivir una vez que esta cantidad que te ingresaba la sociedad de socorro mutuo hubiera terminado. Y además tenemos a los sindicatos, que son organizaciones o agrupaciones de trabajadores que tienen como fin defender sus derechos laborales. En un principio los sindicatos estaban prohibidos en toda Europa, pero poco a poco se fueron legalizando. El problema con los sindicatos era que una vez que comenzaban una huelga, el empresario tenía derecho a despedirlos a todos, a mandarlos a la calle y contratar a otros trabajadores nuevos. Esto poco a poco, además de que la policía reprimía muy duramente las huelgas y las manifestaciones de trabajadores porque estaban prohibidas por la ley, esto poco a poco fue cambiando hasta que finalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dependiendo ya de cada país, comenzaron a legalizarse los sindicatos de forma que pudieran negociar con los empresarios la mejora de las condiciones laborales. El auge de los movimientos sindicalistas se da durante todo el siglo XIX, sobre todo cuando los obreros, es decir, estos trabajadores industriales de las ciudades, comienzan a adquirir una conciencia de clase. Conciencia de clase significa que se dan cuenta de que todos pertenecen a un colectivo, que forman un mismo tipo de gente que tiene unas mismas reivindicaciones y unos mismos problemas. Una vez que adquieran conciencia de clase, van a poder trabajar conjuntamente para lograr una mejora de sus condiciones laborales. Además, el 1 de mayo va a acabar convirtiéndose en la fiesta del trabajo o el Día de los Trabajadores. Esto se debido a lo que se ha denominado la masacre de Haymarket, que sucedió en Chicago en el siglo XIX. En la ciudad de Chicago del siglo XIX las condiciones laborales eran tan duras como las que ya hemos descrito y hubo una serie de manifestaciones masivas y de huelgas por toda la ciudad demandando una jornada laboral de 8 horas, es decir, la reducción de estas 10, 12, 14 horas a las 8 horas laborables, que son las horas que existen en la actualidad. Mientras había estas manifestaciones y la policía reprimía muchas de ellas, hubo alguien que lanzó una bomba a la policía. Lo que no está claro es realmente si fueron obreros exaltados o fue un movimiento con la intención de reventar la manifestación y de culpar a los trabajadores de lo que había sucedido. Como consecuencia de esto, 8 trabajadores fueron condenados. 4 de ellos fueron ahorcados, es decir, ejecutados. Otro más se suicidó mientras estaba en prisión con el fin de no afrontar la horca y 3 más fueron condenados a cadena perpetua. Esto que sucedió en el 1 de mayo se tomó como referente para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y muy unidos al nacimiento del sindicalismo y de las sociedades de socorro mutuo, vamos a tener 3 grandes movimientos sociales. El primero es el ludismo, fundado por Lud, y que buscaba la destrucción de las máquinas. Según los luditas, las máquinas estaban destruyendo el empleo de los trabajadores, ya que cada vez que se construía una nueva máquina, en teoría eran necesarios menos trabajadores en dicha empresa. El movimiento ludita lo que buscaba era destruir máquinas, lo cual causó una gran alteración entre los trabajadores y los estados. Poco a poco el movimiento ludita se fue atenuando hasta desaparecer, ya que quedó comprobado que aunque sí a corto plazo las invenciones, las nuevas máquinas destruían empleos, se creaban puestos de trabajo por otro lado, por ejemplo en el diseño o construcción de esas máquinas, en su mantenimiento o simplemente, dado que a partir de ahora el textil bajaba de precio, se producía una mayor demanda y por lo tanto se volvía a contratar más gente. Otro tipo de respuesta nacida durante el siglo XIX y que no logró sobrevivir a largo plazo fue la de los socialistas utópicos. Owen, Saint-Simon o Fourier propusieron la construcción de colonias obreras que estarían controladas por los propios trabajadores. Estas colonias, que serían una especie de asentamientos, mitad pueblo, mitad fábricas autosuficientes y bastante aislados respecto a otras comunidades, estarían controladas por los propios trabajadores, logrando unos salarios dignos, logrando también unas condiciones laborales
laborales y de vivienda igualmente dignas, y además estas colonias obreras tendrían todo tipo de infraestructuras para apoyar a las familias de los trabajadores, como por ejemplo hospitales, escuelas, cantinas, restaurantes, etc. De forma que pudieran llevar una vida buena. Lo malo de estos experimentos de los socialistas utópicos que se llevaron a cabo, por ejemplo, en New Lanark o New Harmony, es que no lograron triunfar, básicamente porque la economía, la oferta, la demanda cambiaba muy rápidamente y estas colonias obreras no supieron adaptarse a las nuevas demandas del mercado, de forma que acabaron cerrando pocos años después de abrir. Así que sería sin duda alguna el marxismo la gran corriente que durante el siglo XIX lograría el apoyo de millones y millones de obreros en toda Europa. El marxismo, también llamado comúnmente comunismo, aunque tiene sus pequeños matices que lo diferencian, fue desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, que escribieron su manifiesto en 1848. Lo que busca el marxismo es la construcción de una sociedad igualitaria, sin estas grandes desigualdades existentes durante el siglo XIX y sin la explotación por parte de la burguesía de los obreros, de los trabajadores. Esto lo piensan lograr mediante la conquista del poder político. Una conquista del poder político que va a llevar a que se ejerza la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de la clase trabajadora. De forma que una vez que alcancen el poder, eliminarán completamente la diferencia entre pobres y ricos, eliminarán esta sociedad de clases, así como todos los bienes pasarán a ser propiedad del Estado, impidiendo el enriquecimiento de unos individuos gracias al trabajo de otros. Es decir, todas las propiedades serán colectivas, pertenecerán al Estado, no habrá ricos ni pobres. El problema que va a tener el marxismo durante el siglo XIX es que va a haber dos corrientes sobre cómo debe lograrse el acceso al poder político. Mientras que una corriente más intransigente va a querer simplemente que se dé un golpe de Estado, que se logre una revolución para alcanzar el poder político, que va a ser lo que pasará posteriormente en Rusia durante la Revolución Rusa, otra corriente se muestra más reacia a lograrlo de este modo y lo que propone es la creación de partidos socialistas, de partidos marxistas, de forma que entren en el juego político y poco a poco vayan cambiando la sociedad desde dentro, desde la legalidad y desde el juego político. Pero el movimiento más revolucionario del siglo XIX, en cuanto a que cambia más la mentalidad y propone una sociedad completamente distinta, es el anarquismo, cuyo padre es Mikhail Bakunin. El anarquismo también busca una sociedad igualitaria, pero los modos de lograrlo son distintos al comunismo. Para el anarquismo, el Estado es un elemento de opresión y por lo tanto no debería existir. La vida ideal, según el anarquismo, sería la convivencia en pequeñas comunidades, es decir, en pequeños grupos, sean pueblos o ciudades, autogestionados por sus propios habitantes, de forma que no exista el Estado, además de que la propiedad también sea una propiedad colectiva, de forma que no haya ricos ni pobres. Los anarquistas, dado que proponen una ruptura absoluta con las sociedades habidas hasta el momento, no van a participar en el juego político. No va a haber partidos anarquistas que propongan cambiar el sistema desde dentro, sino que lo que van a intentar siempre es lograr un golpe de forma que se cambie la sociedad de repente, mediante una revolución. Es decir, establezcamos las diferencias entre comunismo y anarquismo. Ambos buscan una sociedad igualitaria, sin diferencias de clases, sin ricos ni pobres. Pero mientras que el socialismo, el marxismo, sí reconoce la existencia del Estado, el anarquismo no va a reconocer la existencia del Estado, porque considera que el Estado es un elemento de opresión. Por lo tanto, mientras que el fin último del marxismo va a ser alcanzar la dictadura del proletariado, es decir, que los obreros controlen la política y el Estado sea un Estado obrero, el fin último de los anarquistas va a ser destruir el Estado y que la gente conviva en pequeñas comunidades autogestionadas, sin banderas, sin gobiernos, sin fronteras, sin estados.
Comunistas y anarquistas se van a unir en 1864 en la Primera Internacional. Tan solo 12 años después, en 1876, la Primera Internacional se disuelve, principalmente debido a estas diferencias irreconciliables entre anarquistas y comunistas. ¿Por qué? Porque el no reconocimiento del Estado por parte de los anarquistas, que quieren romper con el Estado completamente, les hace que colisionen frontalmente con los comunistas, con los marxistas, ya que proponen dos modelos de sociedad muy distintos. No obstante, esta explicación que hemos hecho ha sido breve, bastante superficial, puesto que estamos en cuarto de eso y no hemos entrado a analizar en un detalle profundo, cuáles son las características más concretas tanto del marxismo, comunismo, como por ejemplo el anarquismo. Eso es algo que quien esté interesado puede hacerlo por su cuenta, y en internet y en distintos libros existen muchísima información. No obstante, no puedo dejar de recomendaros tanto el manifiesto escrito por Marx y Engels, así como distintas compilaciones de los ideales anarquistas de Mikhail Bakunin, el padre del anarquismo, los cuales son muy interesantes y podréis entender con mayor profundidad la diferencia entre estos dos sistemas. Y con esto llegamos al fin de este repaso a las grandes ideologías nacidas durante el siglo XIX. Y ha llegado el momento del chistaco, un chistaco que va a ser Little Cream, cremita. El desierto americano, el oeste. Está el séptimo de caballería en uno de los fuertes, estos de frontera, y está el vigía en lo alto de la torre mirando con los prismáticos a lo lejos, y de repente ve los indios que vienen y avisa: ¡Capitán, capitán! ¡Que vienen los indios! ¡Que vienen los indios! Y le pregunta al capitán: ¿son amigos o enemigos? Y dice el soldado: pues deben ser amigos porque vienen todos juntos.